pues para cumplir con el horario, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema pues bastante interesante y muy importante hablarlo para hacer un abordaje adecuado de los pacientes con pancreatitis aguda. Esto orientado obviamente pues a los servicios de urgencia, ¿sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy residente del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. Esto es como para hablar algo de epidemiologías y de cuál es la incidencia de la enfermedad. Tenemos pues que la pancreatitis aguda se habla que tiene una incidencia global de entre 30 a 40 casos por 100.000 personas año. Sin embargo, esto va a depender mucho de las etiologías y del grupo etario que evaluemos. Es mucho menos frecuente en niños y, por ejemplo, los datos que hay en embarazadas pues son demasiado amplios, ¿sí? La mortalidad en general se habla de que es entre 1 y 5%, sin embargo, pues esto también va a depender de la severidad de la enfermedad. Se habla que la gran mayoría de los pacientes pues van a desarrollar una pancreatitis leve, sin embargo, pues entre un 5 y un 10% de los pacientes pueden desarrollar una pancreatitis severa y eso es sobre todo cuando tienen necrosis y se infectan, pues la mortalidad va a ser mucho más alta, que oscila alrededor de del 50%. Importante también resaltar que esta patología se asocia con una morbilidad elevada, tanto a corto como a largo plazo, y esto es importante también pues hablarlo o recalcarlo en pacientes que tienen una pancreatitis aguda severa, que generalmente se asocian pues a mayor estancia hospitalaria, estancia en UCI y mayores complicaciones a nivel local y sistémico. Entonces, para empezar, vamos a hablar de las etiologías, que como vemos acá pues son múltiples. Estas tres primeras de acá son como las tres principales, ¿sí? Y por mucho, pues la coleritiasis, la enfermedad, pues, eh, litiásica biliar, pues va a ser en todo el mundo, pues la causa principal, ¿sí? Reportándose entre el 20 al 70% de los casos. La segunda causa que se suele reportar con mayor frecuencia es el uso de alcohol, ¿sí? Esto pues puede variar dependiendo de donde lo estudiemos. Se habla de que en Latinoamérica es de alrededor del 2%, y esto puede ir pues secundar como al subregistro que se tiene pues como en todo el continente. Y en países sobre todo orientales como Japón se habla de que va a ser responsable hasta el 46% de los casos. Recalcar pues que no es como un consumo habitual, sino que se habla de un consumo crónico y pesado. De hecho, pues se habla de que esos pacientes alcohólicos y con consumo de más de 50 gramos de alcohol por más de 5 años, pues en realidad va a ser la minoría de estos pacientes los que pueden desarrollar una pancreatitis aguda. Y aquí recalca pues como la importancia de que puede haber otros factores de riesgo coexistentes. Otro factor importante va a ser la hipertrigliceridemia. Se habla de que es responsable hasta el 9% de los casos y unas causas pues menos frecuentes como por ejemplo los medicamentos que son responsables de aproximadamente el 5% de las condiciones. Esto tiene pues como una clasificación especial, estos son como los clase 1, ¿sí? Estos se dividen como en clase 1, 2, 3 y 4 y aquí podemos ver que hay unos medicamentos pues como de uso común, por ejemplo la miodarona y el uso de unos antihipertensivos muy comunes como el alapril, losartán, el uso de diuréticos de ASA, los esteroides y también algunos antibióticos, pues como la tetraciclina. La fisiopatología, pues ya de la pancreatitis producida por medicamentos, en realidad no se conoce muy bien, pero podría deberse pues a interacciones medicamentosas, a factores intrínsecos por los mismos metabolitos que pueden tener cada medicamento. La pancreatitis post-CEPRE se reporta que es de alrededor del 5% de los casos y en general pues hay unos reportes de casos que puede llegar hasta el 14% y eso va a ser especialmente importante sobre todo en pacientes jóvenes, mujeres y en los que tienen pues como mucha manipulación de los conductos biliares o canulación accidental del conducto pancreático. Pues que con esto también se ha hecho como unos estudios para disminuir ese riesgo con el uso sobre todo de AINES y por vía rectal. ¿Sí? Entonces, se ha demostrado pues que disminuye la prevalencia de esta patología. Otras causas pues también menos comunes van a ser por ejemplo el trauma, las infecciones tanto bacterianas, virales o parasitarias pueden producir pancreatitis aguda, los tumores por obstrucción de los conductos biliares y las variantes anatómicas, las picaduras por escorpión sobre todo por titius y la intoxicación por organofosforados. Y ya menos frecuente pues las causas genéticas y autoinmunes. Y es importante recalcar que acá pues las autoinmunes van a ser más frecuentes en personas de mayor edad, sobre todo ancianos, y se habla de que hasta
hasta el 50% de estos pacientes que inicialmente se diagnosticaron con una pancreatitis autoinmune, al seguimiento aproximadamente de un año van a ser diagnosticados con algún tipo de neoplasia. ¿Sí? Entonces se habla de que debe ser muy riguroso el estudio de estos pacientes porque esa pancreatitis autoinmune podría ser como la manifestación de un paraneoplásico. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del por qué se produce esta enfermedad? Vemos que todas pues como los desencadenantes, lo que van a llevar es una lesión de las células acinares y ductales, y esto es lo que va a producir una interrupción de la señalización del calcio. Vamos a ver que acá el calcio pues es un elemento muy importante en la fisiopatología, que la pancreatitis aguda de origen biliar, sí, por esa obstrucción que se va a producir en los conductos biliares que van a producir pues, un aumento de la presión a este nivel y por ende pues podrían generar también una entrada de las sales biliares hacia el conducto pancreático, lo que podrían generar es una liberación sostenida del calcio, ¿sí? A nivel del retículo endoplásmico. Esto pues por ende va a disminuir las concentraciones de calcio a este nivel y pues como para sopesar esas pérdidas lo que se realiza pues es estimular la entrada de calcio. Sin embargo, esta respuesta pues no va a estar bien medida si se produce una entrada masiva de calcio, lo que va a producir una sobrecarga a nivel intracelular. Y esto genera pues un aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial y por ende pues se daña la mitocondria y disminuyen pues la producción del ATP. En la pancreatitis por alcohol también pues tiene algo similar con la fisiopatología previa, ¿sí? Hay una liberación de segundos mensajeros estimulada por los ésteres etílicos de ácidos grasos y por los mismos ácidos grasos que se derivan pues del metabolismo de estos compuestos y generalmente pues también van a llevar a una inhibición de la mitocondria y a una disminución de la producción del ATP. La pancreatitis por hipertrigliceridemia también comparte elementos importantes de la fisiopatología acá con la pancreatitis por alcohol, que se basa básicamente pues con el metabolismo de estos ácidos grasos. Entonces, lo que pasa acá pues con la disminución del ATP es que esto va a producir una activación del simógeno del inflamosoma, hay liberación de citoquinas y todo esto va a llevar a una necrosis celular. Entonces, esta sobrecarga de calcio va a activar todos estos factores, ¿sí? Sobre todo pues el factor NF-kappa beta, las citoquinas, y todo esto va a llevar a una inflamación pancreática y sistémica. Y por otra parte, pues también se activan las células ductales, las células estrelladas, los macrófagos neutrófilos y pues, la misma liberación de los DAMs y de estos mediadores asociados a daño van a producir pues una activación inmunitaria innata, perdón. Y hay muchos factores con interleuquinas proinflamatorias. Las más importantes van a ser el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1A, 1B, 6 y 18, que van a producir una exacerbación o un empeoramiento de esa lesión pancreática inicial. Todo esto va a conllevar pues a una cascada proinflamatoria que se vuelve pues sistémica y finalmente va a terminar una disfunción multiorgánica. Especial mención pues al daño del tracto gastrointestinal que se puede producir, lo que puede llevar pues a translocación bacteriana, mayor riesgo de infección y por ende pues a acentuación de toda esta cascada proinflamatoria. Habiendo dicho esto, entonces, pues vamos a hablar de cómo es la presentación clínica de estos pacientes y cómo vamos a sospechar la patología. Vemos que los síntomas, pues lo más común que se encuentra, pues va a ser el dolor abdominal en más del 80% de los casos y las náuseas y los vómitos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que el dolor abdominal típicamente pues de la pancreatitis va a ser un dolor que se localiza en epigastrio o en hipocondrio izquierdo y que se irradia en cinta hacia la espalda. Y también pues tener presente que los vómitos van a ser muy abundantes y muy repetitivos y es como lo más típico de la patología. Y entre otros síntomas pues que se pueden encontrar en los pacientes van a ir muy dirigidos de la patología o de la etiología más bien de la pancreatitis aguda. En cuanto a la historia clínica, pues debemos hacer toda la anamnesis dirigida a identificar ese factor etiológico y ese desencadenante de la pancreatitis aguda. Entonces, mira si hay riesgos pues, de una colecistopatía, si hay días previos pues, a la presentación típica como de la pancreatitis, ha tenido pues, como síntomas relacionados con una colecistitis, colelitiasis, evaluar pues, el consumo de alcohol ¿sí? En estos pacientes, si el paciente pues, tiene como un síndrome metabólico, es obeso, hipertenso, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, pues como aumenta el índice de sospecha para pensar en una pancreatitis aguda secundaria a una hipertrigliceridemia.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Tenemos que, básicamente, son tres simples criterios, ¿sí? Para el diagnóstico debemos cumplir al menos dos de estos tres. El dolor abdominal pues, va a ser el primero, que es el típico, como ya lo vimos en la diapositiva previa. La medición pues, de la amilasa o la lipasa, que estén 3 veces por encima del límite superior. Y aquí vemos pues como en esta revisión de Cochrane, que se evaluó como el rendimiento diagnóstico de las distintas pruebas que hay aquí, hablando pues tanto amilasa, lipasa y también el tripsinógeno, y encontraron pues como estas sensibilidades, y la amilasa un 72% de sensibilidad y una lipasa con una sensibilidad del 79%. Y el último criterio va a ser un diagnóstico pues ya imagenológico, ¿sí? Que se encuentran hallazgos compatibles con la pancreatitis aguda en alguna imagen que tengamos. Importante aquí destacar también que pues en general las imágenes pues no van a ser como la indicación de entrada para estos pacientes. Generalmente vamos a encontrar el cumplimiento de estos dos primeros criterios diagnósticos, pero se habla de que hasta el 25% de los pacientes pues se salen como del diagnóstico, ¿sí? Incluso en un 10% de los pacientes que van a cumplir estos dos criterios diagnósticos, el 1 y el 2, se hace pues un diagnóstico erróneo. Entonces aquí pues nace como esta duda si en realidad pues la amilasa y la lipasa pues van a ser como el gold estándar, vemos que es como el único paraclínico que se pide para el diagnóstico como tal. Vemos que en realidad esto es específico para esta patología, vemos que la amilasa pues puede ser secretado también por las glándulas salivales, por el intestino delgado, ovarios, tejido adiposo o el músculo. Entonces patologías que afecten cualquiera de estos sistemas pues pueden producir elevación de la amilasa. Por su parte, la lipasa también la podemos encontrar elevada en patologías como cirrosis alcohólica, apendicitis, en lesión renal y incluso en lupus. Algo importante destacar acá son, pues, en cuánto tiempo se empiezan a elevar la amilasa y la lipasa. Vemos que hay una elevación pues, mucho más rápida de la lipasa en 4 a 8 horas respecto a amilasa, que es de 6 a 12 horas. El pico del ascenso pues se va a presentar a las 24 horas en la lipasa y a las 48 horas en la amilasa, y la normalización es un dato importante también, que los niveles pues de la lipasa van a permanecer elevados por mucho más tiempo, cerca de 2 semanas, respecto a la amilasa pues que están elevados alrededor de 7 días. Y vemos acá en esta tablita de la derecha cuáles son otras condiciones que nos pueden producir elevación tanto de amilasa como de lipasa. Esto pues en pacientes en condición de UCI pues que van a ser como los críticamente enfermos. Vemos pues acá la pancreatitis aguda, como ya lo vimos, pues, y de hecho la pancreatitis es como la principal causa de elevación de estas enzimas. Sin embargo, otras patologías como la cetoacidosis diabética, y la enfermedad hepática, la falla renal, las quemaduras, el TEC, el ACV isquémico y otras enfermedades, pues sobre todo a nivel pulmonar, podrían producir también elevación de estos parámetros. Y es así pues que se ha publicado como muchos estudios al respecto, es en realidad pues es como utilidad si tienen suficiente desempeño diagnóstico. Y este último estudio pues es como me parece muy importante porque evalúa sobre todo ese costo, nos habla acá como de esa solicitud pues que se hace siempre lipasa y amilasa concomitantemente, ¿sí? Entonces que es algo pues en realidad como innecesario. Como vemos acá, pues si vimos en la diapositiva previa, en realidad la lipasa va a ser un poco más sensible que la amilasa, y unos datos importantes es que vamos a encontrar pues una elevación más temprana, picos más tempranos y elevaciones por mucho más tiempo. Entonces, pues la recomendación acá es como sobre todo y cuando sospechemos pancreatitis, solicitemos sobre todo pues lipasas, la lipasa, perdón, y no la amilasa, y nunca pues o desaconsejar el uso pues como de amilasa y lipasa concomitantemente. Entonces, ¿cómo se va a hacer la clasificación pues, de la severidad? Sí, pues tenemos muchas escalas predictoras y acá tenemos como el Ranson, Apache, BISAP, la clasificación pues, de la severidad por tomografía. Y como sabemos, pues cuando hay muchas escalas es porque en realidad pues, no hay como una suficientemente buena. Vamos acá al Ranson, pues que debemos evaluar unos parámetros al ingreso y otros a las 48 horas, que nos pida el ingreso, pues sobre todo leucocitos, y la edad, la glucosa, ver los niveles de AST y LDH, y finalmente las 48 horas, observar pues, la caída del hematocrito, si hay aumentos del BUN, el calcio, la presión parcial de oxígeno y la necesidad de líquidos dentro de las primeras 48 horas. El Apache, por su parte, pues ya lo conocemos, esto no es algo específico de pancreatitis, sino más bien pues es como evaluar la mortalidad en paciente crítico en general.
Sabemos que pues pide muchísimos parámetros y puede ser algo engorroso pues el cálculo de esta escala. El BISAP, que es algo pues es como un poco más sencilla de hacer y la podemos hacer desde el ingreso de urgencias. Algún dato pues que algunos autores lo ven como un plus es que es necesario los gases arteriales, que esto podría ser de utilidad sobre todo pues en niveles bajos, pues, por ejemplo los segundos niveles, que no van a contar algunos centros pues con máquina de gases. Y por último pues ya la evaluación por tomografía, que va a ser útil sobre todo para evaluar la necrosis. Importante destacar de acá, pues que estas escalas, digamos que la sensibilidad va a variar mucho, en el mejor de los casos puede llegar al 80%, ¿sí? Y la desventaja que tienen también algunas es que pues no se pueden evaluar como al ingreso del paciente, ¿sí? Incluso algunas pues debemos esperar hasta 48 horas para hacer el cálculo de todo el score. Se han evaluado también otros parámetros individuales, por ejemplo, el BUN, ¿sí? La elevación de la PCR mayor a 150 al segundo día de admisión, niveles de procalcitonina y lactato, ¿sí? Estos como, pues, como marcadores individuales de predicción de severidad. Sin embargo, se ha demostrado que estos pues, marcadores, digamos que tienen menor rendimiento diagnóstico incluso que estas escalas predictoras. Otra cosa que debemos tener en cuenta también pues, es la edad de los pacientes, las comorbilidades y el índice de masa corporal, ¿sí? Porque esto se ha demostrado pues, que a mayor edad, mayores comorbilidades o en pacientes obesos, pues se asocian con peores desenlaces y mayor mortalidad. Este estudio me pareció pues, interesante, evalúa el BISAP con los otros escalas de riesgo. Vemos acá pues, que se evalúa el Ranson Apache y el índice de severidad tomográfico, ¿sí? Que es el Baltasar. Vemos que evaluaron pues como la predicción de pancreatitis aguda severa, si de la pancreatitis necrosante, si hay falla orgánica o mortalidad. Los juiciosos acá pues vemos que en realidad pues las sensibilidades no es que sean tan buenas, digamos que es un poco mejor para falla orgánica y con tomografía podemos predecir mucho más fácil pues la necrosis pancreática. Y esta escala acá chiquita en la parte inferior izquierda, donde podemos ver el área bajo la curva de las distintas escalas, vemos que para severidad, pues las que mejor desempeño tienen, pues va a ser BISAP y Apache 2. Para necrosis, pues sigue teniendo mejor rendimiento diagnóstico la escala por tomografía, y para falla orgánica y mortalidad también van a tener mejor área bajo la curva el BISAP y el Apache 2, y entonces van a ser como las recomendadas. Y acá vemos pues en la guía lo que nos recomiendan, y ellos son específicos en hablar acá, que no hay un gol estándar pues como de una escala pronóstica, ¿sí? Sin embargo, hacen una recomendación a favor acá de la escala VISA para predecir pues la severidad, muerte y la falla orgánica, sobre todo por la simplicidad de calcularla, así que pide pocos parámetros, entonces podría ser de un poco mayor utilidad. Algo que me pareció acá, pues, como muy interesante, y es sobre todo, pues, ahora con el boom que hay con la inteligencia artificial. Este artículo fue publicado en enero del año pasado y nos empieza a hablar, pues, de que ya es tiempo de usar esa inteligencia artificial también para... Juan, se silenció el micrófono. Ya, no sé qué pasó. ¿Sí me escuchan? A partir Sí, de ya. inteligencia artificial, ya se te Ya dejó se escucha escuchar. bien. Bueno, entonces que hay aquí pues inteligencia artificial que se han desarrollado múltiples escalas, y una que me pareció muy interesante aquí es esta que es el EasyApp, que fue desarrollado por un grupo húngaro, ¿sí? Que esto fue desarrollado pues o validado en más de 1500 pacientes, y se encontró que tenía una precisión del 89%. Vemos que pues la precisión diagnóstica, sí, para los distintos desenlaces de las escalas previamente nombradas, vimos que pues llegaron hasta el 80%, ¿sí? Entonces esta podría tener una precisión diagnóstica para predecir severidad mucho mejor que las otras. Entonces este es como el artículo original, y vemos que acá pues me pareció muy chévere. Uno entra aquí a este link, esto es como la primera pantalla que nos aparece. No es necesario pues como loguearnos acá, simplemente podemos ingresar aquí como invitados, y algo que aparece pues aquí también al inicio es que no es necesario contar con todos los datos que ellos piden, sino que pues con los datos que tengamos igual nos calcula pues la predicción de la severidad. Entonces, aquí simplemente nos pide unos datos pues, personales, ¿sí? De la edad, del género, el índice de masa corporal, si el paciente tiene antecedentes pues, de consumo de alcohol, de tabaco, y el tiempo de dolor abdominal que lleva.
cómo llegó el paciente, si los signos vitales, presión arterial, sistólica, diastólica, el pulso, la temperatura, la frecuencia respiratoria, y si tiene dolor o no abdominal, y simplemente veremos acá que nos pide unos exámenes pues bastante básicos, y nos pide una amilasa, la ST, glucosa, el BUN, creatinina, PCR, sodio, potasio y calcio. Lo único acá pues en algunos parámetros sería pues como cambiar las unidades que frecuentemente usamos, ¿sí? Y el número pues del conteo de leucocitario. Y con esto le damos predecir y nos da ese riesgo pues de manera óptima, ¿sí? de severidad del paciente, lo que podría ayudarnos pues como en enfocar muy bien al paciente y definir si lo vamos a hospitalizar pues en sala general, en cuidados intermedios o incluso pues en una unidad de cuidados intensivos. Ya entonces, para hablar de la clasificación de la severidad, si esto ya no es predicción, esto es la severidad que el paciente tiene actualmente. La más conocida pues es la clasificación de Atlanta, ya conocida por todos, en que clasifica pues la pancreatitis aguda en leve, moderadamente severa y severa. La leve, donde no tiene pues complicaciones locales o falla orgánica, la moderadamente severa, que se caracteriza por la falla orgánica transitoria, que se denomina como menor a 48 horas, si tiene complicaciones locales o exacerbación de una comorbilidad. Por su parte, la pancreatitis aguda severa es aquella que se caracteriza por falla orgánica persistente más de 48 horas con o sin una complicación local. Esta es otra de las escalas pues, que también debemos conocer, si es la clasificación basada en determinantes, donde la clasifican en 4 grados: la leve, que no tiene necrosis ni insuficiencia orgánica; la moderada, que hay necrosis pero es estéril o tiene insuficiencia orgánica transitoria; la grave, que tiene o necrosis infectada o insuficiencia orgánica persistente; y finalmente pues ya este crítico, que se asocia con necrosis infectada y falla orgánica persistente. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa falla orgánica? Sí, eso es lo que nos recomiendan, pues, que es usar esta escala o esta escala de Marshall, en donde nos evalúa 3 parámetros básicos: y el sistema respiratorio, renal y el cardiovascular. Respiratorio por evaluación de la PAFI, el renal por medición de creatinina, y el cardiovascular pues, por la presión arterial sistólica y si hay respuesta o no a líquidos. Entonces, cualquier puntuación de 2 o más nos va a definir que hay una falla en uno de estos órganos, y eso nos ayuda pues a clasificar la gravedad de la enfermedad. Entonces, posteriormente, pues ya hecho el diagnóstico, sí, prediciendo la severidad del paciente o clasificando la severidad actual, vamos a definir qué pacientes se pueden beneficiar de imágenes, y en caso de que se beneficie de alguna imagen, pues cuál tomar. Si tenemos acá pues, la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética o incluso pues, la colangioresonancia, la endosonografía. Entonces, hablando de la ecografía, digamos que es una herramienta pues, diagnóstica que se recomienda en la mayoría de los pacientes, y esto encaminado sobre todo a la principal causa pues, de la pancreatitis aguda, ¿sí? El principal factor etiológico, que va a ser la enfermedad litiásica. Entonces, pues se recomienda tomarla en las primeras 48 horas, y pues aquí lo que nombré en la patología biliar. La tomografía, por su parte, pues va a ser como la imagen de elección. Sin embargo, no todos los pacientes se van a beneficiar de tomar una tomografía. Digamos que en las fases tempranas la tomografía puede dar unos falsos negativos, y esto debido a que las complicaciones locales se van a empezar a presentar sobre todo pues, después de la segunda semana. Entonces, digamos que no habría como una indicación clara de tomar una tomografía de entrada en un paciente con sospecha de pancreatitis aguda, y sobre todo si esta no es severa o moderadamente severa. Como vimos, pues la tomografía nos ayuda a hacer el diagnóstico y a la estadificación por el Baltasar, que acá lo tenemos, y esto clasifica pues en ABCDE, dependiendo pues como de las características del tamaño, de la inflamación del páncreas, si tiene colecciones o no, y el porcentaje de necrosis que puede tener, ¿sí? Entonces, pues a mayor puntaje, mayor severidad de la enfermedad. Y también nos ayuda pues a la detección de complicaciones. Digamos que la tomografía la recomiendan sobre todo en pacientes pues al ingreso, en los que se tenga duda diagnóstica, y aquellos que tienen pues, una enfermedad severa o que no mejoran pues en el seguimiento, ¿sí? Que tienen pues deterioro clínico. Por su parte, la resonancia, digamos que va a estar pues como relegada para estos pacientes que tengan alergia al contraste ayudado, a que tengan deterioro de la función renal o que estén en embarazo, pero digamos que la resonancia, como ya lo hemos hablado pues muchas veces, pues como que tiene poca utilidad en los servicios de urgencias. Y ya finalmente pues la colangioresonancia o endosonografía, que la vamos a usar sobre todo pues enfocándonos al diagnóstico de colitiasis, y esto pues como sabemos va a ir guiado pues con los
digamos, los factores de riesgo que tenga para presentar esta patología, dependiendo de los hallazgos de la ecografía y de los paraclínicos, pues como ya lo vimos en una de las charlas anteriores por los criterios de la ASGI. Entonces, imágenes de seguimiento para quién, digamos que no va a estar indicada tampoco para todos los pacientes y va a ser de utilidad sobre todo en pancreatitis severa, sí, después de 72 horas de la imagen, pues índices y de la primera imagen que se tomó, o en aquellos pacientes que presentan pues ese deterioro clínico en el que se sospecha que posiblemente tenga una complicación local o una necrosis pues sobre todo infectada. Entonces, para hacer como el resumen de esta primera parte, entonces el enfoque inicial pues va a ser muy importante la historia clínica, la anamnesis, ¿sí? Detectar pues si tiene historia de abuso de alcohol, si el uso de medicamentos que estén asociados con pancreatitis y tomar unos paraclínicos iniciales y unas imágenes pues sobre todo la ecografía, ¿sí? Aquí recomienda pues también tomar rayos X o ecografía pleural, sobre todo porque el encontrar pacientes con derrame pleural al ingreso en un paciente pues, que se sospeche pancreatitis aguda se ha asociado con mayor severidad de la patología. Y ya pues para clínicos adicionales o imágenes adicionales van a ir encaminadas a la etiología que sospechemos. Entonces, esto ya es como lo más importante que vamos a ver, si es el manejo inicial de los pacientes, si es lo que nos compete pues a nosotros. Básicamente pues brindar oxígeno a esos pacientes que estén sobre todo desaturados y en aquellos con patología más severa para lograr una saturación de oxígeno mayor al 92%. Los líquidos endovenosos van a ser el pilar del tratamiento. De hecho, se habla de que la mayoría de los pacientes que tienen pancreatitis aguda leve o incluso los de patología pues moderadamente severa pueden salir simplemente con el uso de líquidos endovenosos. Se ha demostrado que estos líquidos pues, van a disminuir toda esa respuesta inflamatoria e incluso las tasas de falla orgánica. Muy importante pues recalcar que el manejo con líquidos debe ser de manera temprana en las primeras 24 horas y pues ya como veremos en uno de los estudios más adelante ya se empieza a cambiar ese paradigma del uso pues como de bolos agresivos, de infusiones agresivas de líquidos que se daba antes, ¿sí? Previamente pues se recomendaba incluso los pacientes llegaban darle infusiones de entre 5 a 10 cc por kilo, sí, pues que es una cantidad bastante alta de líquidos endovenosos. Lo que se recomienda pues en muchos de los artículos, muchas de las guías, la evidencia que hay es siempre hacer una reanimación hídrica pues guiada por unas metas y el objetivo acaba de ser mantener una frecuencia cardíaca menor a 120, un gasto urinario mayor a 0.5, una presión arterial media mayor a 65 milímetros por mercurio y también podríamos guiarnos por el hematocrito que sea mayor al 35%. En cuanto a la analgesia, pues que también, como lo vimos en una de las charlas anteriores con colecistopatías, pues el uso de opioides también va a ser un poco controvertido, sobre todo por ese efecto que puede tener en la esfínter de Oddi y el uso de AINES, pues que no se recomienda del todo si son eficaces, pero digamos que en patologías más severas, pues que esos pacientes van a tener generalmente mucho más dolor y pues van a tener estancias más prolongadas y posiblemente pueden estar expuestos a mayor tiempo a AINES, entonces esto puede impactar directamente en el desarrollo pues de lesión renal aguda. Y finalmente pues la dieta, que lo que se recomienda es hacer iniciar pues una dieta temprana, ojalá en las primeras 48 horas y siempre pues se va a preferir la vía oral, en segunda instancia la vía enteral y por último, si ya ninguna de estas es tolerada, la vía parenteral. Entonces vamos a iniciar hablando pues de los líquidos endovenosos. Entonces, ¿qué tipo de líquido se va a dar y a qué cantidad? Vemos que pues, mucho de la evidencia actual pues, siempre va a recomendar acá los cristaloides, pero entonces, ¿qué tipo de cristaloide usar? Sobre todo pues, los que tenemos como más a disposición, solución salina, lactato de Ringer y a qué flujos. Entonces, este es un metaanálisis publicado en el 2021, sí, que comparó el lactato de Ringer versus la solución salina normal en pacientes con pancreatitis aguda. Eh, Algo que de limitación pues como de este metaanálisis que solo agregaron pues acá a 4 estudios y esto pues teniendo en cuenta la rigurosidad que ellos tuvieron pues en la selección de los artículos y sobre todo que eran muy estrictos como en la revista en la que estuviera indexada cada estudio. Entonces, en total, pues fueron 122 pacientes para lactato de Ringer, 126 para solución salina normal. Vemos que acá, pues, en cuanto a la progresión de pancreatitis moderadamente severa o severa, los índices, los intervalos de confianza, pues, estuvo aquí muy cerca del 1, sí, pero digamos que en el mejor de los casos, pues, le va a ir
al lactato de Ringer, ¿sí? En cuanto a la progresión de la severidad. En cuanto a la admisión o estancia en UCI, pues se observó menor ingreso a unidad de cuidados intensivos en los pacientes que se reanimaban inicialmente con lactato de Ringer. En cuanto a las complicaciones locales, también se vio una disminución en la reanimación con lactato de Ringer y finalmente pues no hubo diferencias como en la estancia hospitalaria, ¿sí? Entonces pues también hay muchos artículos de estos, intenté buscar pues algunos recientes y sobre todo metaanálisis que nos englobe pues mayor cantidad de estudios, pero son consistentes en lo mismo, ¿sí? En que el lactato de Ringer va a ser la solución pues de elección para la reanimación en pacientes con pancreatitis aguda. En cuanto a los flujos, las cantidades, las tasas de infusión, vemos también que hay muchísimos artículos y diferentes tasas de infusión. Lo que más recomendaban pues previamente es esto, dar de 5 a 10 cc por kilo hora, que como ya veremos pues son igual cantidades muy altas de líquidos que pueden llevar pues a eventos adversos a los pacientes. Y este es otro resumencito pues de otros estudios, estos son pues todos observacionales, pues podemos ver acá por ejemplo en los desenlaces que tienen sobre todo en estos dos, el inicio pues de una terapia hídrica temprana que lo definen como más del 33% del volumen administrado en las primeras 24 horas. Vemos que esto ha tenido efectos benéficos al disminuir mortalidad y al disminuir pues las tasas de falla orgánica, CIRS, ingreso a UCI, incluso de estancia hospitalaria. Y por su contraparte, pues el uso de una terapia hídrica agresiva al ingreso de los pacientes se ha asociado pues con desenlaces deleterios ¿sí? En mayor falla respiratoria, mayor falla multiorgánica, mayor tasa pues de ventilación mecánica no invasiva, incluso pues de sobrecarga hídrica. ¿sí? Entonces vemos pues que desde hace muchos años pues vienen hablando de que el dar mucho líquido al inicio a estos pacientes pues va a ser contraproducente. Y este es uno de, pues, de los estudios ¿sí? que digamos que va a cambiar o ya está cambiando pues como ese paradigma de la reanimación hídrica agresiva en los pacientes con pancreatitis, que es el Waterfall, donde que fue pues un ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico que se realizó en 18 centros distintos. Ellos aleatorizaron dos grupos, uno que se llevó a reanimación hídrica agresiva y otro a reanimación hídrica moderada. Los de reanimación hídrica agresiva se les brindaba al ingreso a todos los pacientes un bolo de 20 cc por kilo y posteriormente dejaban una infusión de 3 cc por kilo hora. Los pacientes con reanimación hídrica moderada pues se les dejaba simplemente una infusión de 1.5 cc por kilo hora y dejaban un bolo que era la mitad de lo que se le daba en la reanimación hídrica agresiva, solo 10 cc por kilo, únicamente los pacientes que llegaban con signos de hipovolemia. Ellos hacían pues un seguimiento a las 3, 12, 24, 48 y 72 horas y dependiendo pues del estado volémico del paciente, ajustaban pues las tasas de infusión de líquidos. ¿sí? Si el paciente estaba hipovolémico, pues repetían los bolos, dependiendo pues del grupo el que estaban. Si la terapia agresiva, repetían el bolo de 20 cc y después continuaban a 3 cc por kilo. Si estaba normovolémico, continuaban infusión de 1.5 cc por kilo, o si estaba pues ya con sobrecarga, detenían la infusión o la disminuían. ¿sí? Acá importante que ellos siguieron la infusión con líquidos pues durante 48 horas si la terapia, la vía oral, perdón, ya pues era tolerable, ¿sí? Y por su contraparte, pues la reanimación hídrica moderada, ya en el seguimiento, pues si el paciente seguía hipovolémico, daban un nuevo bolo de 10 cc por kilo y continuaban la infusión a 1.5 cc por kilo hora. Los normovolémicos continuaban a la mitad pues de la infusión inicial, ¿sí? A 1.5 cc por kilo hora, y los de sospecha de sobrecarga también paraban o disminuían esa tasa de infusión. Acá también los líquidos se detuvieron más tempranamente, acabó en el grupo agresivo pues fue 48 horas, acá en este fue solo de 20 horas, posterior a la tolerancia pues de la vía oral. Y vemos que pues como tal no hubo como un desenlace estadísticamente significativo en cuanto a la pancreatitis moderadamente severa o severa. A lo mejor sí se vio una tendencia pues digamos como a favor de la reanimación moderada. Pero lo que sí se vio pues fue un cambio pues como en la sobrecarga hídrica, digamos que a favor pues de los pacientes con reanimación moderada que presentaban menos tasas de sobrecarga hídrica, ¿sí? Entonces vemos que acá pues como ya los vimos en las diapositivas previas, estos pacientes pues posiblemente se vayan a asociar posteriormente a peores desenlaces clínicos.
En cuanto a la analgesia, también les traigo acá como estos dos metaanálisis, ¿sí? Uno pues que evalúa como todas las terapias disponibles en pancreatitis aguda para evaluar si son efectivas o no. En este metaanálisis se evaluó los opioides, AINES, el placebo, ¿sí? Los anestésicos locales, la anestesia epidural que se evaluó pues como en algunos pacientes. No es como muy consistente la eficacia pues de esta intervención. Y por último pues el acetaminofén, hablando acá que los opioides pues son muy efectivos, sobre todo pues al tercer día, vemos cómo disminuyen el dolor, ¿sí? La analgesia pues epidural también fue demasiado efectiva al segundo día, sin embargo pues al tercer día se igualó con los resultados obtenidos con los opioides. Y este otro segundo metaanálisis que fue publicado acá en el 2021, evalúa sobre todo la seguridad y eficacia de brindar medicamentos opioides versus no opioides en el manejo pues, del control en los pacientes con pancreatitis aguda. Y acá podemos ver este desenlace de eficacia que fue evaluado como necesidad pues, de analgesia de rescate. Vemos que el forest plot pues, salió a favor de los opioides, ¿sí? Y no encontraron pues, en los desenlaces secundarios diferencias en cuanto a complicaciones, mortalidad, estancia hospitalaria o eventos adversos. Lo que nos habla pues, es que en realidad los opioides digamos, son seguros en este tipo de pacientes. Esto es lo que hablamos pues de nutrición, que se busca una nutrición temprana, sí, o incluso inmediata, hablan acá. También fue un metaanálisis publicado en el 2022. Lo que se encontró aquí pues fue que había una disminución de los costos y de estancia hospitalaria, aunque no encontraron pues diferencias en mortalidad, recaída del dolor, intolerancia alimentaria o progresión de la pancreatitis aguda o complicaciones. Y ya cuando se evalúa pues la nutrición enteral versus la parenteral en pacientes críticamente enfermos con pancreatitis severa, vemos que cuando iniciamos pues una vía enteral en cuanto a los desenlaces de falla multiorgánica son mucho menores, pues son menores digamos que en comparación con la nutrición parenteral. Y este es un flujograma pues, que me pareció interesante del manejo nutricional en los pacientes con pancreatitis aguda. Y vemos que nos hacen una recomendación dependiendo de la severidad de la pancreatitis. Nos dice, si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, dele dieta, ¿sí? Incluso pues, no es como escalada como normalmente se suele hacer, sino que recomiendan de una pues el manejo de alimentos sólidos. Si el paciente tiene una pancreatitis moderadamente severa, y el paciente está por fuera de UCI, pues dele una dieta a demanda. Si él no tolera, en las 72 horas lo que se recomienda es una nutrición enteral por medio de un paso de una sonda nasogástrica, y eso también lo que se recomienda pues, en los pacientes que ingresan a UCI. Y ya si estos pacientes no toleran esta vía enteral, es como la única recomendación de pasar a una sonda nasoyeyunal para continuar pues, la nutrición enteral. Y si no hay tolerancia de nada de esto, ya se deja como última instancia la nutrición parenteral. Y ya pues si los pacientes toleran todo esto, pues recomiendan el avance pues de la dieta sólido, ¿sí? Entonces me pareció interesante pues que no es como escalonado la nutrición. En cuanto a los antibióticos, pues ya hemos visto en muchas patologías pues que nunca se va a recomendar, bueno, por lo menos en pancreatitis aguda, como los antibióticos como profilaxis, y esto no ha tenido pues impacto en desenlaces duros en los pacientes. Además, pues como sabemos, pueden sensibilizar las cepas pues resistentes, y además del uso de antibióticos profilácticos se asocian también mucho a infecciones fúngicas, ¿listo? Entonces, nunca como profilácticos. Entonces, únicamente los vamos a formular ante sospecha o confirmación de infección. Pero entonces, aquí en realidad, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de infección? Eso es un reto diagnóstico, debido a como vimos en la fisiopatología, pues estos pacientes presentan un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, entonces en realidad pues va a ser muy difícil diagnosticar la infección, ¿sí? Pero básicamente pues podemos sospecharlo en esos pacientes pues que vienen bien y presentan un deterioro clínico pues marcado, o dependiendo pues de esos marcadores que hablamos en una de las diapositivas previas, sobre todo pues la PCR e incluso pues la procalcitonina la nombran aquí también como un marcador importante de infección en pancreatitis aguda. ¿Y qué tipo de antibiótico usar? Entonces, como sabemos, pues hay pocos antibióticos que penetren o que penetren bien al páncreas, ¿sí? E incluso, pues, en caso de que eso esté con necrosis, pues la penetrancia va a ser mucho menor. En general, pues las cefalosporinas y el piptazo, digamos que tienen una penetrancia intermedia al páncreas, pero podrían ser una buena opción, sí, sobre todo si damos cefalosporinas de tercera generación a altas dosis.
Lo importante acá es cubrir siempre aerobios, anaerobios y gram positivos y gram negativos. Y entonces, pues, digamos, uno de estos medicamentos, pues, las cefalosporinas, debemos combinarlo, pues, con metronidazol para el cubrimiento de los anaerobios. El piptazo sí nos va a cubrir los anaerobios. Los carbapenémicos y las quinolonas van a tener una buena penetrancia a, a páncreas. Digamos que las quinolonas no se recomiendan pues en estos pacientes por las tasas altas que puede haber en resistencia. Entonces son como los medicamentos pues, que se recomiendan en caso que se sospeche una infección en una pancreatitis aguda. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones locales pues, de estos pacientes? Si hablamos de todas las sistémicas, toda infección, falla multiorgánica que pueden presentar, y en cuanto a las complicaciones locales, podemos dividirlas en agudas o crónicas. Esto pues separado de 4 semanas es como el punto límite. Menos de 4 semanas se denominan agudas y más de 4 semanas como crónicas. En las agudas pues tenemos la colección peripancreática aguda, aguda sin que se asocia más pues a pancreatitis edematosa intersticial, o la colección necrótica aguda, que es asociada a necrosis pancreática. Los pseudoquiste, que podríamos definirlo pues como manera muy simplista como la evolución de esa colección pancreática, ¿sí? Que básicamente se va a encapsular, y la necrosis encapsulada, pues como su nombre lo indica, se presenta posterior a 4 semanas. Se presenta pues la presencia de necrosis pancreática o peripancreática, y ya va a estar pues delimitada por una cápsula. Entonces, ¿cuál es el manejo de estas complicaciones? Y en esto pues no me va a detener muchos días más de la parte quirúrgica y no del manejo inicial. Como nombré al inicio, pues estas complicaciones van a ser más comunes, sobre todo después de la segunda semana del inicio de los síntomas. Pero básicamente en la fase aguda, vemos acá lo que nos recomiendan. Básicamente el manejo es de soporte, mejorar pues la nutrición, ¿sí? Controlar toda esa cascada inflamatoria, y evitar siempre el uso de antibióticos profilácticos. Si ya son complicaciones tardías, aparte pues de esa optimización de la hemodinamia de los pacientes, ya se va a recomendar pues a iniciar la recomendación de un manejo escalonado selectivo de los pacientes, iniciando pues por intervenciones endoscópicas, posteriormente pues percutáneas, y dejar por último ya las intervenciones abiertas, o las necrosectomías abiertas, pues que eran populares digamos hace muchos años. Y este es como un artículo bastante popular, pues que citan mucho en las guías, y que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2010, que habló precisamente pues ese manejo escalonado versus un manejo pues abierto, ¿sí? Y se encontró pues que en cuanto al desenlace principal, que este desenlace combinado de muerte y complicaciones mayores, pues fue mucho menor en comparación pues con la necrosectomía abierta, si llevar este manejo mínimamente invasivo escalonado, con una P que fue estadísticamente significativa, y también tuvo menores tasas de complicación en cuanto a falla orgánica, ¿sí? Entonces, pues, esta es como lo que se basa en la recomendación. Ya como para finalizar, vemos cómo van a ser la prevención de las patologías. Entonces, en la pancreatitis aguda de origen biliar, lo que se recomienda pues es llevar a ese paciente ya posterior pues a que, digamos, cese todo ese proceso inflamatorio del páncreas, a una colecistectomía. Esto pues debe realizarse en la hospitalización índice. Ya en la patología alcohólica, pues obviamente la intervención acaba de ser la abstinencia, y suspender el uso del alcohol. Algo que hubiera sido interesante, pues, como hablar, si esto va como por una charla completa, la pancreatitis por hipertrigliceridemia, que si bien no es muy común, pues estos pacientes presentan una alta mortalidad. De hecho, esta patología es la que se asocia con mayores tasas de severidad. Digamos que el mayor riesgo es con tasas de triglicéridos por encima de 1000. Se habla pues que por encima de 500 se aumenta el riesgo, pero pues clásicamente el límite de triglicéridos se define como 1000. Y digamos que importante en estos pacientes, pues si llegan, si se sospecha, siempre pedir pues como todo ese perfil lipídico, evaluar los triglicéridos, y si se sospecha que esta sea la causa etiológica de la pancreatitis, pues iniciar oportunamente la terapia, que básicamente va a ser con infusiones de insulina, dosis de 0.1 a 0.3 unidades por kilo hora, o el uso pues de plasmaféresis, ¿sí? Que la plasmaféresis se ha demostrado que una única sesión puede disminuir más del 50% de los niveles de los triglicéridos. Entonces, pues las metas de mantener estos triglicéridos por debajo de 500, si esto pues digamos que en la fase aguda sería este el límite, pues si usamos insulinas.
o en caso de usar plasmaféresis, pues la suspendemos si los triglicéridos son menores de 1000. Y ya en caso pues de que sea secundaria a medicamentos, pues obviamente suspenderlos, pero si son vitales para el paciente, obviamente pues hacer un manejo ya multidisciplinario con el especialista tratante y intentar pues darlos a las menores dosis posibles o ir titulando la dosis. Entonces ya como conclusiones, vemos que es una patología pues que es relativamente común. Es importante hacer un enfoque diagnóstico guiado, ¿sí? Y sobre todo creo que aquí es importante recalcar el uso pues de la amilasa o la lipasa, que se va a recomendar sobre todo el uso de la lipasa porque se eleva más temprano y dura más tiempo pues elevada y es un poco más sensible que la amilasa, ¿sí? Entonces, y obviamente pues siempre que pidamos una amilasa o lipasa, siempre pues como unida a toda esa presentación clínica, ¿sí? Como vimos pues no son muy específicas y se pueden elevar por muchas patologías, entonces no todo paciente que tengamos en urgencias y le pidamos pues una amilasa o una lipasa y estén elevados por encima de 3 veces el límite superior, pues va a ser el diagnóstico de una pancreatitis si no tiene la clínica característica. Entonces, conocer las etiologías, como nombré, pues la más común va a ser la etiología biliar, ¿sí? Entonces enfocar muy bien a estos pacientes. No olvidar pues que la hipertrigliceridemia pues es un factor de riesgo importante para estos pacientes. El manejo sí cambia mucho con la hipertriglicemia, lo que informé pues del manejo de las insulinas y la plasmaféresis. Vemos que en estos también cambia un poquito con el inicio de la dieta, que en estos se recomienda ser más restrictivos con el inicio de la nutrición y pues creo que eso es como el dato más importante y eso ojo con los líquidos, ¿sí? O sea, no sobrecarguemos a los pacientes, ojalá usemos pues lo que se usó en el waterfall de ser más restrictivos con los líquidos. Importante destacar, pues algo que se me olvidó tal vez al nombrar ese estudio, es que el waterfall solo excluyó pues a los pacientes con pancreatitis severa, ¿sí? Entonces digamos que hay un limbo ahí pues como de desconocimiento o de pues en cuanto va a ser los líquidos ideales para este tipo de pacientes, ¿sí? Pero en pacientes pues con pancreatitis leve y moderadamente severa, ojalá usar pues como esa estrategia de reanimación hídrica. Entonces lo que tenía, recuerden acá pues como nuestras redes sociales, en YouTube y en Instagram, y los esperamos pues dentro de 8 días a la próxima charla que es de obstrucción intestinal.